Bienvenidos sean todos ustedes a esta ciclo de charlas que vamos a tener al respecto de eh, la administración de riesgo en obras en proceso. Me siento muy afortunado de estar con ustedes. Mi nombre es Jorge Alonso Elizalde Cruz. Eh, Fui funcionario 15 años en materia de protección civil y mi formación ha sido en la construcción, en la administración pública y en el sector privado. Eh, Quisiera comentarles que todas esas labores y trabajos que tuve a bien recibirlos de la vida, pareciera que me hubieran preparado exprofeso para después concluir en la materia de protección civil, porque aunque todos ustedes crean que es una cosa simple y sencilla, en realidad es una materia muy complicada, muy extensiva, derivado de que en el objetivo de la salvaguarda bienes y entorno nos hemos tenido que ir formando a través de experiencias y estudios, muchos diplomados que tenemos que tomar para mantenernos vigentes, actualizados. Nos llevó eso a que mezclar en toda la experiencia de la construcción, desde el proyecto, los presupuestarios, concursos, procedimientos, y llevar a cabo la enfoque desde diversas posiciones nos ha hecho que tengamos una visión multifacética, me atrevo a decirlo, en donde podemos ver desde la posición de los diferentes actores que participan en el proceso de una obra y en la especialidad a donde nosotros, en nuestra expertez en la gestión integral de riesgo, nos permita tener y analizar ahora las 7 etapas segmentadas de lo que es la gestión integral del riesgo. Desde la identificación de los riesgos y hacer un criterio para la previsión, la prevención, la preparación, la mitigación de las condiciones, estar preparado para cuando se tenga que dar auxilio y entrar a los procesos de la continuidad de operaciones y el restablecimiento o la reconstrucción y el restablecimiento final. Y en un término que me gusta que se acuñó ahora en la pandemia, donde dice las nuevas realidades. De verdad, hay nuevos tiempos a donde las implicaciones tecnológicas, las implicaciones de la globalización nos hacen ver que el mundo es tan grande, pero sigue siendo solamente uno. Lo que incide en una parte del mundo de repente tiene consecuencias en todas las demás. Entonces, el tema de las obras parece muy cerrado, pero ahorita vamos a ir haciendo una explicación al respecto de cómo es. El enfoque es desde la gestión integral de riesgo, eh, y espero que todos los demás, que básicamente está dirigida hacia constructores y directores responsables de obra y sus corresponsables, les sea útil, porque el objetivo es colaborar y sumar para tener mejores condiciones en todos los procesos y no tener tolerancia a las lagunas a las que estamos muy acostumbrados a hacer, que les vamos a platicar ahorita que iniciemos. Vamos a ir presentando una serie de diapositivas en las cuales espero que tomen nota y regresaremos a ver una breve interrupción nuevamente al centro y hacia el final de la presentación para hacer la exposición particular de algunos casos. Entonces vamos a pedirle a nuestros compañeros, al cuerpo técnico, que si nos hace el favor de brincar a la presentación para que vayamos dando inicio a la misma. En ese sentido, vamos a empezar con una introducción que me parece muy pertinente y necesaria, en la cual vamos a hacer tres comentarios. La administración de riesgos en la obra, hablando en la materia de protección civil, pero sobre todo vamos a hablar de ciertos conceptos, ¿no? ¿Cuál era la tolerancia? ¿Cuáles eran las tradiciones? Para hacer un análisis nosotros consideramos un tiempo y un espacio.
Y hablando de tiempo y espacio, tenemos que hablar de lugares y de épocas. Y cuando hablamos de lugares y épocas, pues había tradiciones, ¿no? Los constructores de las grandes pirámides, los cavernícolas, adaptando las cuevas para la sobrevivencia. Pero vamos a irnos no tan lejos. Yo quiero comentarles que hasta el siglo XIX, bueno, una de las tradiciones era eh, el pensamiento de decir que algunas construcciones muy importantes tendrían que tener algunos muertos para que sus espíritus cuidaran de la fortaleza de tales condiciones. Y entonces está la historia de los emparedados, ¿no? Hay historias a donde se emparedaban personas, niños, se compraban hasta cuando fue épocas de la esclavitud, a donde era factible disponer de una vida humana y los dejaban emparedados en las cimentaciones, en las fundaciones de las grandes construcciones, y eso permitía que fueran resistentes. Ese espíritu les daba tal condición. Bueno, allá por el siglo XX les voy a decir que en los anales que se pueden consultar, por ejemplo, en la industria de construcción de Estados Unidos, era aceptable cuando empezaron a construir los grandes rascacielos que en los procesos hubieron muerto por piso, el tamaño del edificio, de qué tamaños era el piso, los edificios. Y entonces un edificio de 20 niveles era aceptable que hubiera en el proceso 20 muertos, 20 defunciones. Cuando se empieza a transformar esta condición de aceptar tal porcentaje de muertos, a mí me pareció, cuando por ahí, por ejemplo, estudiábamos, hablaban del Centro Rockefeller, que es una serie de edificios a donde el proyecto en realidad estaba diseñado para hacer muchas piezas en taller y hacer ensambles, empezar a trabajar en ese concepto que creó por ahí Henry Ford del trabajo en línea para eficientar cosas. Y entonces el Centro Rockefeller marcó uno de los hitos a donde grandes edificios, la Torre Rockefeller y todo el proceso, en realidad hubo 7 muertos. La diferencia fue aquí el cambio de los procesos constructivos, el cambio de la aceptación de los procedimientos tradicionales a donde podían morir las personas, y era aceptable. Eh, Vamos enfocándonos un poco más en lo que es nuestro país, y les platico que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social se crea por allá en 1941, que estaba en función del artículo 123, a donde el concepto que se establecía en ellas era tener un trabajo digno. Y el trabajo digno pues, implicaba de que mi patrón no me podía enfermar ni explotar tanto, digo tanto porque a veces se da, pero tampoco podía disponer de mi vida, ¿no? No era aceptable ya no es aceptable que la omisión o la negligencia produzcan muertes. Por allá me vuelvo a ajustar y vuelvo a cerrar la temática y digo, ahora voy a hablar de protección civil. En 1985, el resultado del sismo nos hizo tener condiciones de emergencia en la capital del país, a donde tuvimos miles de muertos y más miles de heridos, y empezó a generarse una condición de cultura en materia de seguridad, denominada protección civil, a donde en el proceso del tiempo ha habido desde, empezamos con programas internos de protección civil en obras, a donde se veía hasta de cierta forma limitada la parte de la prevención, más bien en el inicio había un enfoque al respecto de las acciones de auxilio, pero ha ido evolucionando. Ya de repente salió también generar estudios de riesgo, a donde se hacía acopio ya de estadísticas de información de los atlas para hacer las condiciones del entorno. Pero igualmente por ahí había una cosa perdida al respecto de las fases de la prevención, que es lo que evita que la gente se dañe o muera. Cuando se genera la parte actual, que es la gestión integral de riesgo, entonces ahí se vuelve a segmentar. Ustedes entendían el antes, durante y después, 3 grandes fases,
Ahora tenemos 7 grandes fases que las vamos a ir viendo hacia adelantito. Pero les voy a comentar una estadística, las últimas estadísticas que pude encontrar. Hablábamos de que solamente las personas que están dadas de altas en el Instituto Mexicano del Seguro Social, que no es la totalidad de la población que se dedica en materia de construcción, por ejemplo, hablaban de que en un año hubo 400,000 accidentes, de los cuales 8% estaban en el concepto de la construcción. Y pues nada más vale recordar que la prima más alta es precisamente la de construcción por el tipo de daño que recibe el individuo. De ese 8% que representa 35,000 accidentes, vamos ahorita a aceptar la palabra accidente, el 33% de esos 35,000 fueron caídas de más de unos 50, con resultados desde luxaciones, fracturas y muertes. Hubo un 10% que fueron electrocuciones. Yo les quiero decir, ¿quién sobrevive a las electrocuciones? Solo los superhéroes, ¿no? El 10% son caídas de objetos. La falta de seguridad de procesos, de áreas riesgosas, hace que en los procesos caigan elementos y por desgracia hay veces que no solo caen al interior de las obras, sino caen hacia el exterior de las obras y entonces ahí nos volvemos noticia de diarios amarillistas y noticieros de televisión, a donde en una obra, en una maniobra de elevación, dejan caer objetos y matan a los traducentes, ya ni siquiera son trabajadores. Y el 2% estamos hablando de atrapados. Cada que nos fallan los taludes, señores, cada que nos fallan las excavaciones. Y bueno, pues si te atrapa hasta las rodillas, bueno, te inmoviliza. Si te trata hacia el abdomen, pues ya empieza a tener problemas. Si te cubre los pulmones y la presión del terreno que te atrapa, te puede asfixiar. Entonces, no necesariamente te tiene que cubrir la cabeza, con que te inmovilice la posibilidad de estar extendiendo y contrayendo el tórax, te puede reducir tu capacidad de respiración y pues accidentes. Hasta aquí lo vamos a dejar ahorita en esta diapositiva, pero vamos a avanzar en las subsecuentes para ir hablando de para cómo debemos ver una obra. Y bueno, pues las obras, por su condición de su sitio y su entorno, su impacto social, los procesos constructivos que se van a utilizar, la fluidez económica, pero sobre todo la capacidad técnica del constructor, las obras se pueden volver, que aunque sean chicas, medianas y grandes, se pueden volver difíciles o normales o difíciles, ¿sí? Y está en proceso de intervención de todo lo que interviene desde su eh, necesidad de crear en la consecuencia de ser planes de negocios, proyectos, cómo la ejecutas, cómo haces el fin de la obra, cómo inicia las operaciones de los inmuebles, cómo lo conservas y mantienes. Aunque estamos hablando de la obra, tenemos que tener una visión tan amplia de ver desde cuál es el objetivo del plan de negocios hasta cómo va a operar y cómo lo vamos a conservar y mantener, porque hay veces que construyen cosas que parece que es castigo a las áreas de mantenimiento ¿y cómo paso? ¿Cómo llego al lugar? ¿Cómo meto las herramientas? Hay en nuestra experiencia de verdad lugares que primero parece que tienes que ser topo de forma natural y después para llegar a donde me dejan las instalaciones o cómo me las dejan. Entonces eso es parte de lo que hace fácil o difícil algo que tendría que tener una normalidad, perdón. Vámonos a la siguiente y entonces, ¿quiénes participan en ese proceso desde la necesidad de decir, hay la posibilidad y puede ser un buen negocio? Bueno, el inversionista, el dueño, que le encarga a un proyectista, realízame una idea que tengo, quiero este objetivo, tengo esta necesidad, y empieza a desarrollar un proyecto ejecutivo. Ahora hemos ido viendo cómo en los procesos capitalistas una obra donde arriesga el dueño todo el dinero, ya son pocas, en
en realidad ya vamos haciendo los trabajos con un apalancamiento de un banco a donde nos va a ir haciendo administraciones de la inversión para que sea exitosa, y vamos a tener que ir teniendo muchos indicadores de cumplimiento. Una parte importante pues, es el constructor. El constructor, si no participa desde el proyecto ejecutivo, de repente empieza a construir sin tener un verdadero conocimiento de lo que va a construir y no puede detectar las extrañezas que pudiera tener un proyecto, y lo voy a dejar en otro término así entrecomillado, extrañezas. ¿Por qué existen esas extrañezas? Bueno, pues el DRO y los corresponsables en seguridad estructural, en instalaciones o los que participen, como van conjuntando las especialidades, de repente hay algunas dislocaciones por ahí en información, y el personaje que queda más complicado de situaciones es el director responsable de obra. Como lo dice, es el director de toda esta orquesta. Todos los participantes deberíamos tenerle un lugar muy especial a estas personas, a esta actividad, a estos peritos especializados, para poder sumarles, no estorbarles ni complicarles la vida. Pero esa no es la realidad presente. Lo vamos a ir viendo hacia adelantito. Permítanme explicar la siguiente diapositiva, en la cual estamos viendo las relaciones, ¿no? El DRO en la fase primera, bueno, pues, el geotecnista, el de mecánica de suelos y los corresponsables le hacen determinar los procesos constructivos más eficientes, más óptimos y más seguros. Ya cuando pasamos esa etapa, bueno, pues entonces el DRO se vuelve a apoyar de estas personas que firmaron responsivas de los estudios preliminares y de los diseños, y el objeto y el personaje que se vuelve aquí importante es el constructor, porque el constructor, vamos a ir analizando que es la piedra clave de este arco importante. Hay un personaje nuevo ahí por ahí que se incorpora en colaboración, que es el responsable oficial en protección civil, y en los procesos finales, las unidades verificadoras, cuando ya les ponemos todas las instalaciones al inmueble, y el administrador, quien es que van a recibir y atender y conservar el inmueble y las capacidades que les pusimos. Ahora, lo interesante es que desde el punto de vista de funcionario público, están bastante bien definidas las actividades de cada uno de ellas, están especificadas en articulados, en leyes y en reglamentos, y yo no veo que se transgredan. Más bien lo que he percibido es que en cada uno de ellos, en realidad, muchas veces existe la falta de sustento documental a los procesos. Trabajan mucho en una condición de confianza que es más bien una condición de exceso de confianza. Te dije y no se vale, te lo ordené por escrito, a través de un boletín, a través de la bitácora, a través del proyecto, a través de lo que le tiene que dar formalidad a todo este proceso administrativo de una obra. Y si no lo vigilamos, entonces hay omisiones documentales a donde tiene que asumir alguien, tiene que asumir la responsabilidad. Y ese alguien al que se le pueden ir, que es la obligación principal, es nuestro director de la orquesta. Entonces, todos debemos ser colaboradores de él y debemos irle recordando y dándole la formalidad a esas relaciones de todos los participantes. En materia de protección civil, yo les quiero, me voy a ir ajustando al término. He escuchado muchas veces en conferencias a donde dice protección civil es una cosa y STPS es otra y no habría que revolverlas. Yo estoy en contra de ese pensamiento que me parece sesgado y a veces limitado. Miope es un término correcto. El objetivo de la protección civil es la salvaguarda de la vida, bienes y entorno en un proceso de construcción. Y entonces el especialista en protección civil te hace
un análisis de los agentes o fenómenos perturbadores que están clasificados en la administración y dice que son los geológicos y los meteorológicos, químico-tecnológicos, socioorganizativos, sanitarios y ahora hasta astronómicos, ¿no? En los astronómicos yo quiero ver que en los estudios hagan una valoración de probabilidad de que nos caiga un meteorito y nos derruya el edificio. Pero bueno, son cosas que tenemos que ir contemplando porque hace algunos decenas de años existía el Sputnik, el único satélite artificial. Y a ustedes les parecería interesantísimo saber que no hay decenas ni cientos, sino hay miles de artefactos creados por el hombre puestos en la atmósfera y algunos han terminado su vida útil y están flotando y esos miles en algún momento van a empezar a caer hacia la Tierra y pues son meteoritos artificiales, ¿no? Pero en el tema de seguridad del trabajo, de la Secretaría de Trabajo, la seguridad y la higiene, hay dos términos importantísimos que tienen que ver muchísimo con la vida, los bienes y el entorno. Las condiciones inseguras y los actos inseguros. Ahorita vamos a platicar de cómo yo percibo las condiciones y los actos inseguros y la verdad es que de repente tienen cabida dentro de los grupos de fenómenos, no de forma tan clara. La Secretaría tiene ese objetivo, tiene esa función, tiene esa potestad de generar normatividad y nosotros no vamos en contra de ellas, la usamos de forma supletoria para tener una mejor visión. Ahora, todo eso que llega y afecta la vida, los bienes y el entorno, tiene una contraparte que podemos ir regulando, la administración de riesgos. ¿Se acuerdan? Y entonces decía, bueno, la primera parte es la capacidad de identificación de riesgos. Y una vez que tenemos la capacidad de identificar el riesgo, hay que empezar a pensar en la previsión, en la prevención, en la preparación, en la mitigación de los mismos riesgos, en el auxilio si nos impactan de forma negativa y en la recuperación y la reconstrucción. Aquí todo lo hacemos desde una visión prospectiva. Desde que uno ve el proyecto, desde que uno lee la mecánica de suelos, empieza uno a contemplar cuáles son las propuestas de esa administración y entonces el que llega y puede transportar todo eso es un personaje dentro de toda esta gama de los que participamos y lo vamos, mi intención no es crucificarlo, pero sí es entender qué tenemos que hacer cada uno de nosotros para poder tener. Pero antes de llegar a ese punto yo quiero decirles, bueno, hablamos en materia de protección civil, hablamos mucho de riesgos y le estaba diciendo que analizamos los riesgos internos y los riesgos externos, ¿sí? Pero entendamos, yo a ustedes quiero que me entiendan que el riesgo tiene tres componentes importantes. La exposición al fenómeno perturbador que vayamos a tener, el peligro que nos genera ese fenómeno perturbador en relación a la exposición y la vulnerabilidad que tenemos por el peligro y la exposición que tenemos a ese fenómeno. Ejemplos bien claros, de verdad, yo siempre les digo por ahí al compañero que yo hacía antes la explicación de la casa y la historia del lobo feroz y los cochinitos, me gusta ahora más una, ¿no? Me gusta ir a Chapultepec y me gusta ver a los tigres de Bengala. Y están expuestos los tigres de Bengala. Cambia mi exposición cuando estoy fuera de la jaula, cuando estoy dentro de la jaula. Mi peligro cambia si el tigre es vegetariano o carnívoro. Y cómo administro todo ese riesgo con la vulnerabilidad. ¿Entré con una armadura a prueba de tigres o entré en mi traje Armani? Y pues por más elegante que me vea, el tigre me va a devorar. Es una forma tan simple y tan... pretendo hacerla chistosa para que entiendan cómo funciona el riesgo. Y los riesgos están internos en la obra o están externos a la obra. Pero hay una correlación, hay una transmisión de riesgos del exterior hacia el interior y del interior hacia el exterior. No quiero que pierdan nunca de visión tal condición. ¿Cómo se da este proceso? Bueno, en la gráfica que ahorita va evolucionando, pues hay un fenómeno perturbador, hay una probabilidad de que haya un daño, nos genera un riesgo, somos vulnerables, pero si a ese fenómeno perturbador le tomamos dispositivos y mecanismos reguladores, que es la administración de riesgo, podemos reducir ese riesgo y podemos cambiar el tamaño de la vulnerabilidad.
¿Qué nos implica eso? Bueno, nos implica que ese término que dijimos y aceptamos como accidentes, que en realidad el accidente, entonces yo tendría que definirlo como el acto omiso y negligente de una persona y la preparación omisa y negligente de un trabajo. Entonces, no, el accidente no es una causa, no es una casualidad, es una causalidad, ¿sí? Hay causas, no es casual. Entonces, si lo entienden de la forma tan sencilla como las que se lo propongo, es muy fácil. Y nos regresamos y vamos haciendo una modificación al mismo concepto, pero nuevamente el fenómeno perturbador o la condición y el acto inseguro. Y yo les digo que nos pone en peligro la vida, los bienes y el entorno. La vida de los trabajadores, los bienes de la obra, el entorno, cada que se nos va un talud y entonces rompemos la mitad de las casas que eran colindantes, etcétera, etcétera, porque de aquí es quién, a quién siempre se llama cuando está la situación. ¿Quién debió haber hecho lo que se debería haber hecho? Que es un tema que todavía no voy a tocar, pero es, en términos legales, civiles y penales, el director responsable de obra, en el articulado del reglamento de construcciones, dice que le toca establecer todo. Pero ahora vamos a platicar de dos enfoques de riesgo. El riesgo, como lo vimos ahorita normalmente, y hay algo que ya está incorporado a la ley y a la normatividad, que era el riesgo inminente, que es un argumento por el cual suspenden muchas obras la autoridad porque alega un riesgo inminente. Bueno, yo les voy a decir que hay una diferencia. Ya hablamos de los riesgos por los procesos, por el tamaño, por la dificultad, por el sitio geográfico de donde se hace la obra, por las condiciones atmosféricas, todo lo que se analiza. Y participamos, como decíamos, todo. Y las indicaciones a través de boletines, oficios, reportes y bitácoras. Pero hay un riesgo inminente cuando a donde falla la previsión, la prevención y la preparación. Y entonces lo único que falta es que haya ese, entrecomillado, accidente, a donde alguien se dañe, donde alguien se rompa una pierna, donde alguien se muera, a donde los bienes se pierdan, a donde dañemos el entorno y las propiedades del entorno. Y entonces cuando hay una condición a donde se han dado tales circunstancias, se puede alegar lo que es un riesgo inminente, pero ahí ya no hacemos acciones de administración de riesgo, ahí hacemos acciones de mitigación de riesgo. Y quien está facultado para establecer unas acciones de mitigación de riesgo nuevamente es el director responsable de obra. ¿Quién le va a asesorar? Bueno, pues todos los que participamos con él, los corresponsables, el especialista en mecánica de suelos, dependiendo de cuál sea la condición inminente de peligro, de ese riesgo inminente, entonces es como lo vamos a tener que hacer. Pero lo vamos a tener que hacer en esa formalidad a través de oficios, boletines, la bitácora. No se puede llegar a decir, haz esto. Se tiene que tener la precisión y se tiene que tener la formalidad para que eso no nos genere más condiciones. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hace su servidor? Bueno, esta es una forma de entender simple de cómo una matriz cruzada, donde hablamos de cualquier proceso administrativo en el sentido horizontal, la planificación, la organización, la ejecución y el control, que es algo que todos sabemos y entonces nos vamos a apoyar en ello, y lo vamos a cruzar con las fases de la gestión integral de riesgo, que es lo que les platicaba. Identifiquemos el riesgo. ¿En qué? En la fase de la planificación, en la fase de la organización, en la fase de la organización o en la fase del control. Y aquí nos va a ir generando una serie de actividades que tenemos que ir haciendo. Ok, ¿qué máquina vamos a llevar? ¿O cuántas palas? ¿O cuántos egipcios para construir? En la organización es a quién vamos a poner de responsable, cuál es el equipo de protección personal, cuál es el equipo adecuado para hacer el trabajo. En la ejecución, que lo hagan como lo planearon los expertos, las guías o los procedimientos o como esté normado que se ejecute un trabajo, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a controlar si la gente que hace la supervisión no tiene la capacidad de supervisar? Bueno, pues entonces sigamos a lo que diga el maestro de la obra, como se hacen en tantas cosas. Y entonces hace un análisis en todas las fases
en todas las etapas de administración. Y entonces nos salen una serie de actividades, muchísimas actividades que están ahí, que ustedes pueden imaginárselas, no se las quiero ponérselas para no agobiarlos, pero nos genera una serie de cosas tan interesantes y tan ricas en concepto, que es algo que yo les recomiendo que no se pierdan, de verdad hagan, utilicen ese pensamiento que les estoy diciendo para que contemplen lo que tienen que hacer, porque si no, entonces son miopes. Les voy a hacer una explicación muy fácil. En el materia de protección civil digo, ok, el nivel de riesgo, yo tengo que medir el riesgo, interno o externo. Y entonces yo hago una clasificación de los fenómenos, como les decía, los geológicos y los hidrometeorológicos. Y a través de una metodología para analizar y medir el riesgo, a mí en lo particular me encanta mucho una matriz que se llama Mosler, porque tenemos todos los conceptos que participan de la exposición, de la vulnerabilidad, de el tamaño del peligro, el momento, el tiempo y el espacio. Entonces nos permite calificar eso. Pero ¿qué creen? Aquí vuelvo a hacer un replanteamiento a donde además lo vuelvo a segmentar por fases constructivas. Y entonces digo, hay preliminares, excavaciones, cimentaciones, obra negra, instalaciones, acabados, fachadas, acarreos, limpiezas, hasta la fase de puesta en operación y todo lo demás. Y ante un sismo, ¿qué creen? El riesgo cambia, ¿sí? Cuando estamos haciendo los taludes, pues el riesgo es que tengamos un temblor importante y nos fallen los taludes por el vector sísmico, la dirección del vector sísmico, y de repente nos tira una protección al talud o la protección a los cortes. Ahora, es diferente cuando yo ya tengo mi excavación completa hasta nivel de banqueta y eso ya me hace contención del entorno de mi propiedad y ya no daño al entorno inmediato que son mis vecinos. En el sismo, cuando el edificio ya lo estoy construyendo hacia arriba, pues mi valor ante el sismo me vuelve a variar, porque bueno, voy en el primer piso o voy en el piso 20, y entonces ¿qué se siente en el primer piso y qué se siente en el piso 20? ¿Sí? Mis muros los he ido confinando, lo que estoy construyendo, o como muchos contratistas le hacen, primero hacen todos los muros del 8º piso y a los 15 días van colando los castillos y entonces nos pega un viento, nos pega el sismo y se nos caen secciones de paredes de 250 por 3 y 5 pisos hacia abajo. ¿Saben lo que le hace al que estaba allá abajo? Entonces, si no hacemos el análisis en las diferentes fases constructivas para ir midiendo los riesgos en las diferentes fases constructivas de todos los fenómenos, vamos a la siguiente, en todos los fenómenos perturbadores, pues entonces yo también estoy mintiendo y estoy haciendo una visión miope de que no te preocupes, ¿sí? El tiempo y el espacio en los fenómenos hidrometeorológicos. Me encanta que proyecten una construcción en la temporada de lluvias, les encanta estar haciendo hoyos profundos. Bueno, falta de planeación, falta de visión, previsión, prevención, no sé, ustedes díganmela. O solo en esos meses nos podíamos gastar la inversión. No, es una consideración que podemos hacer todos. Hay momentos más adecuados para hacer todas las cosas. Sí o no, todos los que me escuchan, sí o no nos burlamos de los tipos que hacen reencarpetados y bacheo, que andan como estúpidos en época de lluvias. A ver si puedo bachear, a ver si puedo hacer carpetas en las condiciones más desfavorables. ¿Eso es falta de planificación? ¿Sí o no? Bueno, pues se argumenta haciendo un análisis de, oye, ¿hasta cuándo conviene, en función de tu programa de obra, cuándo nos conviene hacer más las cosas? ¿Sí? Porque, bueno, no estamos hablando de una casita, estamos hablando de inmuebles medianos e importantes, ¿no? Pero igual se aplica para una casa. Entonces, no podemos perder y no podemos dejar de hacer las cosas de forma miope. Bueno, si ya estoy identificando el riesgo, bueno, pues ahora tengo que decir, bueno, ¿y qué voy a hacer en la previsión, en la mitigación, en todas las cosas? ¿Qué voy a ir haciendo? Y esto solamente es un ejemplo, ¿no? La previsión es que, bueno, se le elaboró un proyecto ejecutivo,
lo emitió un DRO, lo firmó, o sea, lo revisó, lo avaló con su firma, en cumplimiento de lo que dice el marco legal, en el artículo 47, 49, 53, está registrada una manifestación de construcción, no estamos haciendo actos ilegales. A mí aquí les voy a recordar algo que me enseñó un magistrado en una conferencia y me decía, el marco legal, las leyes, los reglamentos, no están diseñados para castigar a las personas. Es el acuerdo social con el cual nos vamos a respetar todos. Y entonces el marco social es eso, la normatividad es eso, es un marco a donde están todas las reglas del juego. Dentro de las reglas del juego es quien se salga de la basílica, bueno, pues hay castigo. ¿Cuáles son los castigos? Y están establecidos en ese mismo marco normativo. Y en la prevención es igual, digo, a ver, ¿qué tengo que prever? Bueno, ¿qué creen? Tenemos que tener un sistema de alertamiento temprano. Y entonces, aunque sea una obra, yo no puedo justificar que haya una corneta del sistema de la alarma sísmica lejos o que funcione o que no. El marco legal me dice que yo tengo que tener una ahí en esa hora para que me garantice la alarma temprana, que me dé tiempo para hacer lo que tenga que hacer. También dice que en la prevención, pues tengo que preparar a mi personal en la administración de los riesgos, tengo que contar a mi personal, tengo que tener la capacidad, si no la tienen, lo tengo que preparar para que haga los trabajos, para que haga la supervisión, para que entienda el proyecto, cuáles son los procesos constructivos. Si nos vamos brincando de todo esto, que es algo que nosotros vamos marcando en nuestros estudios de riesgo, para que el DRO lo revise y diga, ok, me parecen bien todas las indicaciones, y entonces vamos a ordenarle al constructor que vigile todas estas condiciones y las tenga por escrito y se comprometa a hacerlo, y entonces que evite, como en algunas visitas que hago yo y el residente me dice, es que en mi experiencia así resulta lo que estoy solucionando. Pues sí, cabrón, pero en tu experiencia te brincaste la normatividad, generaste actos y condiciones peligrosas, te dijimos que había un riesgo, rompiste el procedimiento establecido en el proyecto, y entonces el día que suceda algo, quieren meter a la cárcel al DRO, al de Protección Civil, a todo mundo, cuando el que violentó toda la planeación y toda la estructura es un solo individuo que fue omiso y negligente, que se llama constructor. Entonces, esto es tan riesgoso de que se los llene, compañeros, pero se los quiero establecer. Un análisis FODA. Las fortalezas, las oportunidades, las debilidades, las amenazas y los participantes en la planificación y en la ejecución. Y entonces, en las debilidades, yo digo, el propietario tiene un desconocimiento en materia de protección civil, porque me da mucha risa y cierto enojo cuando dicen, hay que contratar a alguien para que haga la carpeta. ¿Cuál carpeta, señores? La carpeta es un elemento que sirve para contener todas las hojas a donde se le da la formalidad a todo lo que he ido platicando, a generar un análisis de riesgo integral en todas las etapas de la gestión integral de riesgos, en todas las etapas de la fase constructiva, en el cual nos permita entender en qué momentos hay riesgos importantes para que no se vuelvan riesgos inminentes, para que no se vuelvan accidentes, para que no se vuelvan estadísticas de accidentes y de muertos, para que no salgamos en los periódicos, para que no nos llamen al Ministerio Público. Hay que cambiar el concepto. El propietario también, la supervisión física no la hace. Correcto, es un inversionista. Pero si ustedes revisan la definición del residente, el residente es el representante en la obra que vigila los intereses del propietario. Ahora, ese residente, por desgracia, es regularmente un estudiante de arquitectura, un pasante de arquitectura, un truncado de la carrera, alguien que no tiene la formación más amplia para poder hacer una supervisión.
y parece que está vigilando, y pasando la lista y vigilando que no se roben las cosas, y de repente parece que está haciendo una actividad de cuidar las moneditas y los centavitos de la obra en vez de la seguridad y la inversión. Yo lo veo así. Del proyectista, bueno, no me atrevo a hablar porque de repente me he encontrado proyectos a los que me encargan y les digo, oye, las rutas de evacuación no cumplen con el ancho mínimo en base a los aforos, y, y me peleo mucho con ellos. Pero de repente el DRO es quien lo revisa, y sabemos que el DRO pues tiene que tener un equipo de trabajo o tiene que tener una limitación de capacidad de trabajo porque no le va a dar para más. Y de repente el DRO, y yo me los he encontrado, señores, todos ustedes, muchos de ustedes me conocen todos los años que fui funcionario, y cuando ustedes tenían un problema y yo tenía que hacer mi función como autoridad en materia de protección civil, pues, noté un desconocimiento importante de esa materia por parte de ustedes. Y yo siempre he sido de la conceptualización de que hay que cooperar. Entonces, yo recuerdo que con ustedes decía, a ver, si yo estuviera en tus zapatos, creo que haría esto y esto y esto y esto, pero la decisión es tuya, no es mía. Yo no, en ese tema, la autoridad que cree, si yo llegara a indicar, le quitaría las obligaciones al DRO, y los funcionarios no somos especialistas del tamaño de un DRO. Ellos están acreditados como peritos y nosotros solamente somos los vigilantes del cumplimiento de la normatividad. Son dos conceptos diferentes. Decíamos, el residente regularmente está a velas, no se sabe ni el proyecto, no se sabe ni la planeación, no sabe el programa de suministros. Me encanta la aceptación de los trabajos que esté haciendo el maestro de confianza del constructor, y ya tiene un chorro de experiencia, y entonces el maestro es el que lleva la obra en muchas de las obras, discúlpenme, así es. Ahora, el constructor, híjole, los constructores hay veces que no tienen la suficiente experiencia, no tienen un personal con antigüedad y calificado, pues porque viven de la explotación de los oficiales y de los peones. Tienen mucha obra y se van a los pueblos a buscar personas que quieran chambear de lo que sea. Y entonces nos vamos al pueblo y traemos 20 chalanes que no saben nada y les vamos a empezar a enseñar a ver qué. No hay profesionalismo, hay pocas oportunidades de desarrollarse en la construcción, eso es cierto. No se crean cuadros ni se mantienen estructuras. Todo es por la temporalidad. Me llegó el cuate de funcionario, me da obras, esto, lo otro, alguien se sacó la lotería, bueno, y ahora está de moda hasta lavar dinero en la construcción. Entonces, ¿en manos de quién estamos? No hay organización empresarial. Eso, los demás cuadros les encargo, ustedes llénenos, ustedes vean cuáles son las fortalezas, ustedes vean cuáles las debilidades. Igual agarren al responsable de protección civil, el responsable oficial en protección civil, y califíquenlo, porque como es multifacética la protección civil, entonces es multidisciplinaria. Y entonces ustedes contratan un doctor o un psicólogo que sea de profesión y que también quepa en la protección civil, pues ¿qué tan útil les puede ser en la construcción? Pues ustedes pregunten, así como lo que están viendo ahorita. ¿Qué es lo que no hacen? Yo sí acostumbro a hacerlo y platicarlo con el DRO. Oye, vamos a calificar al constructor al que vamos a supervisar y vigilar, ¿no? Y entonces, la experiencia del constructor, ¿sí? Obras similares, ¿cuántas veces ha hecho? ¿Qué grado académico tiene? ¿Qué antigüedad tiene él en los procesos constructivos? Y su personal, ya voy a decir, su primer círculo, ya no me voy a ir más para allá. ¿Cuál es la organización? ¿Cuál es la infraestructura de la empresa? ¿Cuál es el estado legal y técnico? ¿Sí? Es Juan Pérez, que si realiza una tontería, se desaparece del universo, se regresa a la ranchería cercana a su pueblo y nunca jamás lo vamos a encontrar después de que hizo que se cayera una construcción de 20 pisos y mató a 100 gentes. Lo hemos visto.
Ustedes lo han vivido. El maestro desaparece hoy y no lo vuelven a encontrar jamás. Es más, en ocasiones hasta se lleva la lana. ¿Cuál es su metodología y programación para elaborar un trabajo? Entonces, esto no lo inventé, están en las normas de construcción de la Administración Pública de la Ciudad de México. Son 3 de los 7 capítulos que tendríamos que estar valorando para calificar un constructor. Entonces, pues, tiene más de 8 palomitas, sale, podemos confiar en él. No tiene más de 8, sabemos que es algo que tenemos que estar vigilando y hacerlo a nuestra forma en las primeras etapas de la construcción y determinar si funciona o no funciona. Y cuando no funciona hay que tener el valor de decir por escrito al propietario, decir al cuate, y es tu primo, tu ahijado, lo que tú quieras, no tiene la capacidad técnica para que sea el encargado de la obra y entonces nos va a meter en muchas cosas. En esta, miren, no hay ninguna cosa porque quiero explicárselas. El punto de equilibrio en inversión en seguridad y en riesgo. Yo voy a pedir que otra vez nos regresemos. Voy a usar el pizarrón ahorita para argumentar algunas cosas que me parecen interesantes. Yo llego a una obra y lo primero que veo es desde afuera. ¿Cómo instalar un tapial? Si el tapial cumple con las condiciones del reglamento de construcciones, porque hay quien se toma sus 50 centímetros máximo y hay quien se echa sus 60, sus 70, 1.20, y hay los que abusan además todavía después del 1.20, ¿no? Porque me hace falta el espacio. Y ya, lo segundo que veo es la cometida, y ya ves los cables colgando entre 2 ramas de un árbol que además se van a echar en el proceso de la obra, y lo llegan y lo ponen ahí en un interruptor de cuchillas que se ve que tiene más edad de la que yo tengo, señores. Y luego me asomo en la obra y empiezo a ver unas escaleras fantásticas, me encantan. 2 polines feos, hasta de diferente tamaño, y luego le ponen unos escalones, unos más cerca que los otros, de diferentes grosores, con un clavo, otros con 2 clavos, y le llaman escalera. Y en todas las obras que he ido, estas son las escaleras. Y las acepta todo el mundo. Las pone el constructor, y las ve el residente y no dice nada. Las ve la supervisión y no dice nada. Los ve el de protección civil y no dice nada. Va el de RO y las ve y no dice nada. Perdón. Esta improvisación de una escalera es una condición insegura. ¿Sale? Y luego además ordenamos que se suba un tipito aquí, en la escalera. Y entonces el acto, ya se genera el acto seguro. Esto, señores, la suma de estas 2 condiciones es un riesgo inminente. ¿Qué es lo único que nos falta? ¿Y cuál es la única perspectiva que estábamos esperando? A ver a qué horas este cuate se cae y se queda aquí, un charco de sangre, y se nos murió. Ya sé que es un ejemplo exagerado, pero esto extrapólenlo a muchas situaciones, a muchos procesos constructivos, a muchas soluciones. Los tapiales están en unas condiciones horribles, los barandales, la eficiencia que generan, me encanta. Por ahí un arquitecto que llegué estaba haciendo un núcleo de un edificio aquí, estaba haciendo otro núcleo de edificio acá, y entonces para no bajar y subir dijo, en el segundo nivel puso aquí 2 vigas 30 centímetros de ancho, ¿sí? Y entonces pues, todos los trabajadores tenían que pasar de aquí hacia acá para llegar acá. Pero ya no, después ya no fue solamente el paso, era la zona de acarreo. Y entonces me acuerdo que agarré al joven arquitecto, presidente, y a la supervisión, y le dije, a ver, un costal de pegazulejo, 20 kilitos nada más, pónganselo al hombro. Pasen de aquí al
del punto A pasen al punto B. Y entonces me vieron con cara de extrañeza y me dijeron, ¿por qué? Dije, bueno, porque tú estás ordenando que todos estos cuates que trajiste de la ranchería pasen del punto A al punto B cargando 2 bultos de cemento. Tú eres el residente, tú eres el vigilante. Échate un bultito en la cuarta parte y pasa por esos centímetros, esos 60 centímetros del grupo del punto A al punto B, un doble nivel. Y les ordené que pasaran y entonces me dijeron, no se pase usted. Y yo dije, bueno, entonces tu vida es más importante que la vida de este. Y no es cierto. La vida de todos nosotros tiene el mismo valor. Pero aceptamos la condición insegura, porque es tradición. Aceptamos el acto inseguro, aceptamos el riesgo inminente. Entonces, se quejan cuando alguien se daña, se fractura o se muere, porque entonces la autoridad es abusiva. Yo no digo que no sea cierto. Trabajé en ese punto y de verdad a mí, debo reconocerlo ahorita, me daban pena las actuaciones de algunos compañeros en algunas delegaciones, a donde de verdad eran unos abusivos, extorsionadores, ladrones. Pero también, si nosotros no sabemos defendernos porque no conocemos el marco legal, pues entonces permitimos que nos abusen. Y entonces damos paso a, me pasé el alto y el de tránsito te dice mi jefe. Y entonces son 3 reglamentos y trae usted su licencia vencida y su tarjeta de circulación ni la tiene. Y entonces, pues ya no te piden y entonces son rápidos para hacer presupuesto, análisis de costos, los policías de tránsito son, pero miren, deberíamos contratarlos en nuestro trabajo. Y entonces dice, mira, del arrastre es tanto, luego el piso, y luego la multa, y luego esto, y luego tienes que traer la factura, y esto y esto. No, jefe, son como 5,000 pesos de multa, pero con 1,000 me callo yo y se va usted feliz y tranquilo. Y le damos 1,000. Es el costo de nuestra omisión y de nuestra negligencia. ¿Cuál es la que quieren ustedes aceptar? Y entonces, cuando yo les digo, no te acepto todas estas cochinadas y todas estas improvisaciones, y lo siguiente que dice el constructor es, me haces gastar. Porque van con el dueño de la obra y le dicen, es que ese cuate me dijo que si no compramos líneas de vida, y si no compramos arneses, si no compramos quién sabe qué otras cosas, y si no alquilamos hamacas adecuadas y exprofesas para el trabajo, entonces nos va a suspender la obra. Yo les digo, perdón, yo en ninguna obra cuando fui funcionario público les dije, gasten. Hasta donde yo me acuerdo, cuando era joven y bello, pues un precio unitario tenía 3 grandes capítulos, que era material, mano de obra y los indirectos, ¿no? Herramientas indirectos. Y entonces pues, en el material decías todo lo que voy a utilizar. En la mano de obra pues eran tales personas y decía, cobro un supervisor, un porcentaje de supervisor y un porcentaje de oficial y un porcentaje de cabo y los y los ayudantes, ¿no? Me ponen así. La cantidad de cabos y la cantidad de ayudantes necesarios para hacer los trabajos, ¿sí? Y después está incluida la herramienta menor, está incluido los gastos indirectos y entonces les pagamos el seguro social, ¿sí? Hasta guardería les pagamos, nivel 5 de costo en el seguro social. Y entonces, cuando dices herramientas menores y además cuando haces el concepto, me encanta que siempre ponemos y todo lo necesario para su correcta ejecución. Discúlpenme, todo estaba en el presupuesto. El constructor, pues, trata de no pagarles el IMSS, trata de no pagarle la herramienta menor porque dice,
todos los oficiales y los cabos tienen que llevar su herramienta. O ustedes los reciben a los oficiales y a los ayudantes y les compran toda la herramienta para la obra, o ustedes les obligan, tradición en la construcción en México. Maestro que no lleva su herramienta no es maestro. Pero ¿a quién se la pagan? Aquí en el precio unitario se lo pague a alguien, pero el constructor se lo queda. Las aplicaciones de seguridad social, el constructor se lo queda. Todas las improvisaciones en el material, se lo queda. Todo el rendimiento que nosotros calculamos, utiliza menos y se lo queda. Y entonces el constructor se quiere llevar una rebanadota del pastel, grandota. Y cuando pasa una tontería, el único que no se quiere hacer responsable de las cosas es el que las generó a través de una actividad ilegal, como no pagar las cosas, no ofrecer la seguridad social, explotar a las personas. Y esté feliz. Y llega y entonces es un desastre. Y entonces ¿a quién tenemos que llamar? Pues que el DRO venga y nos diga cómo resolver las cosas. Él es el director responsable de obra, pero aquí tenía toda la orquesta. ¿Quién de todos los cuates que estaba aquí, que le teníamos que ayudar y colaborar al DRO, quién sí lo hizo y quién no lo hizo? Y entonces el reglamento dice que los corresponsables tienen que ir a revisar la obra, ¿sí o no? ¿Cuándo van? ¿Sí? Dice que el de Protección Civil tendría que hacer algunas cosas. Pero si yo voy y veo las cosas mal y me quedo el comentario, nada más le hablo por teléfono al DRO y le digo, están bien jodidos. ¡Pum! Ahí se quedó. Y el otro nada más le habló también al DRO y le dijo, oye, no están haciendo en vez de irse en tercio la excavación, ya se chicaron de un golpe toda la excavación. Y ya nada más le hablan, ya se lo chicaron, pues ya pasó. Si no le damos formalidad a estas relaciones, como les decía, si no lo ponemos por escrito, y cuando lo ponemos por escrito, entonces alguien se vuelve responsable y lo hacemos responsable. Entonces, si no lo hacemos, ¿a quién le establecen todos los daños legales? A nuestros amigos los DROs. Y como dicen ustedes no los contrataron para hacer la supervisión. Tampoco el de Protección Civil. Todos tienen una actividad. Y es lo que les decía, si al constructor no lo valoramos en las primeras etapas y lo establecemos y lo hacemos a nuestra manera, en el enmarque legal y adecuado, entonces vamos teniendo problemas en las obras. Y va teniendo muchas responsabilidades civiles y penales el DRO. Porque el DRO es los jueces, pregúntenles y van a decir al texto que está dispuesto, usted era quien tenía la obligación de marcar y las condiciones y todo lo demás. Si el DRO no lo puso por escrito, si no estableció además una fecha de mitigación de los actos, si no pidió la remoción del residente omiso y negligente, pues entonces el DRO se queda con la responsabilidad. Y aunque le cooperemos todos, aunque le colaboremos todos, entonces nuestra función es colaborarlo. No nos pisamos los callos entre ninguno, todos tienen una actividad diferente que resolver. Eso es lo que se entiende, eso es lo que entiendo, lo que es en la administración de riesgos. Si no colaboramos, pero si tampoco los estudios y los programas internos de protección civil para obra no se vuelven un elemento de análisis real, se hace bien en espacio, en tiempo, se ven los procesos, todos los procesos de la gestión integral de riesgo en todas las fases de la construcción y se hace una coordinación para evaluar al constructor y determinar lo que se tiene que hacer. Entonces asumimos la responsabilidad porque nos pagan un dinero, pero ese dinero nunca va a ser suficiente para afrontar los casos
de desastre, los resultados de los riesgos inminentes, la cantidad de muertos que podamos tener. En conclusión, la administración de riesgos en una obra le corresponde principalmente al DRO, pero no es él solo. Es la suma de todos los esfuerzos de los que participamos, pero en tanto no hagamos el esfuerzo coordinados por él y asumamos las responsabilidades en nuestras funciones y obligaciones, por eso estamos mal. Y por eso contratan carpetas y se las encargan a los de protección civil, que son doctores y psicólogos y biólogos. Ustedes también califiquen el perfil del tercer acreditado. Cuando el tercer acreditado o el responsable oficial de protección civil les ha emitido a ustedes en su experiencia al DRO un reporte formal que les diga: en mi visita de obra encontré esto es la evidencia fotográfica, la argumentación de la desviación normativa, el grado de riesgo que les diga, las soluciones, en qué tiempo tienen que ser las soluciones, y les prospecta lo que puede pasar. Yo sí lo hago, y mis amigos de ROs me dicen: eres bien violento. Pues sí, pero te estoy cuidando, te estoy colaborando en lo que me corresponde. Si tú no eres estricto y si tú no obligas que se hagan las cosas como marca un proyecto que se pagó en la justicia de un precio unitario, pues también estamos engañándonos unos a los otros. En la obra participamos todos. En la obra todos tenemos responsabilidades. En la obra tenemos todos tareas. Si se lo encargamos a uno solo, se ahoga. Pero si todos hacemos nuestra actividad de forma coordinada, si todos colaboramos en que se hagan las obras correctas, entonces generemos una cultura donde de verdad el accidente sea algo no aceptable en las obras, en donde prevengamos, estemos preparados, mitiguemos los riesgos, tengamos procedimientos de auxilio si nos pasan las cosas. Generemos de verdad la cultura de la administración del riesgo. Llámenla protección civil, llámenla Secretaría de Trabajo y Previsión Social, llámenla como quieran. Es la cultura de la salvaguarda de la vida, de los bienes y el entorno. Yo hasta ahorita doy agradecimiento que me hayan escuchado de todo lo que dije y espero que les sea útil, de verdad. Estoy a sus órdenes y si les gusta esto, lo podemos ajustar, lo podemos crear. Hay que hacer cursos de formación y fortalecimiento a esos residentes para que en realidad sean ayuda, esos supervisores que tengan esa capacidad de tener una visión tan eficiente, tan elocuente y tan preparada para que evitemos las cosas. Muchas gracias. Estoy para servir.